inmunidad de rebaño contra el COVID. Fuerte rechazo del gobierno a la iniciativa del legislativo para restablecer por comisiones las relaciones con Venezuela. El presidente Duque recordó que él maneja las relaciones internacionales. Maduro celebra la invitación del Congreso. Tomado por el Poder Legislativo de Colombia. Secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, llamó la atención al gobierno nacional para que haya más presencia del Estado en las zonas rurales donde se ha generado violencia. Detalles en minutos. Bogotá recibió 500 nuevos policías para labores de investigación y lucha contra la criminalidad. En minutos, más detalles sobre los próximos fortalecimientos en el pie de fuerza para la capital. En el mundo el COVID vuelve a ser causa de preocupaciones. En China volvieron a registrar casos, Vietnam alerta por un nuevo portador animal y Moscú enfrenta nuevas restricciones. Independiente Santa Fe fue contundente ante el América de un polémico Juan Carlos Osorio en el Campín. Los Cardenales ahora son supercampeones. ¿Y por qué está en jaque la corona de Djokovic en Australia? Les cuento en nuestra sección deportiva. Regresa de forma presencial la Feria Internacional del Libro de Cali. Los asistentes disfrutarán de una agenda que reúne más de 100 escritores y 70 eventos virtuales. Bienvenidos a nuestra emisión del mediodía de RTVC Noticias, conectados 24/7. La Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos aprobó la aplicación de terceras dosis de Moderna y de Janssen. Además, dio luz verde para el uso combinado de las vacunas, lo que quiere decir que se pueden completar esquemas con dosis diferentes a la suministrada inicialmente. A su vez, José Fernando, televidentes, Colombia está muy cerca de empezar a producir biológicos, gracias al acuerdo del gobierno con una farmacéutica internacional. No debemos bajar la guardia frente al coronavirus. Para todas las personas mayores de 18 años ya está aprobada la tercera dosis de Janssen. Las dosis de refuerzo de Moderna están reservadas para poblaciones de riesgo, entre ellas las personas mayores. El gobierno de Colombia consideró que esta decisión permitirá una mayor cobertura en el país. Estaba trabajando una vacuna quizá la más innovadora en este momento, que es una plataforma de DNA. Esto quiere decir que son vacunas que tienen una altísima estabilidad, que pueden mantenerse por meses incluso sin refrigeración. Entre tanto, Colombia firmó el memorando que busca la producción de vacunas contra el COVID-19 en el país. Ya incluso se está aplicando la posibilidad de poder combinar vacunas, por ejemplo, en el refuerzo de personas de mayores de 70 años, en los cuales si se aplicaron, por ejemplo, Sinovac en las dos primeras, la siguiente puede ser una Pfizer o una Moderna. El ensayo clínico de esta vacuna se encuentra en fase 3, se viene realizando en varios países de América Latina, Asia y África. Y atención a esta buena noticia, 3 municipios del Atlántico están cerca de alcanzar la inmunidad de rebaño contra el COVID-19. Más del 70% de estas poblaciones ya completaron su esquema de vacunación. María José Martínez nos amplía la información. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, María José. Buenas tardes, se trata de los municipios de Suán, Piojó y Santa Lucía. Las autoridades han destacado la convicción y la seguridad de la población al asistir masivamente a los puntos de vacunación, lo que ha permitido este gran resultado. Cabe anotar que en el departamento del Atlántico a corte de 19 de octubre se han aplicado más de 971.000 dosis contra el COVID-19, lo que representa un 87% en los avances del plan de vacunación departamental. A continuación, un informe con los detalles de esta buena nueva para estos territorios. Suán con el 83%, Piojó con el 81% y Santa Lucía con el 71% de sus poblaciones vacunadas están próximos a ser los primeros territorios en el Atlántico en alcanzar la inmunidad de rebaño contra el COVID-19. Nosotros hasta la fecha tenemos vacunados en el municipio un 71% de la población, el restante por vacunar el 29%. Todo esto ha sido posible a través de diferentes estrategias. Nos hemos desplazado a todos los corregimientos y zonas dispersas del municipio casa a casa con el fin de que quede cubierto el 100% de la población. Las autoridades celebraron que la mayoría de los pobladores decidieron vacunarse. Esto ha sido un impacto muy positivo en cuanto a contagios y fallecimientos, ya que desde los inicios de la pandemia en el municipio solo se reportaron
267 casos positivos, los cuales ya están recuperados. En Usiacurí el ritmo de vacunación ha aumentado, la cifra de inmunizados está por encima del 70%. La autoridad departamental ha anunciado que así sea casa a casa, seguirá una estrategia para que los atlanticenses accedan a la vacunación. Por ejemplo, hoy inició una gran jornada de vacunatón en Soledad y así lo estarán replicando en los diferentes municipios del departamento. Desde Barranquilla informó María José Martínez para RTVC Noticias, conectados 24/7. Buenas noticias en el Atlántico, muchas gracias María José. Vamos al centro de Bogotá porque temas diplomáticos ocupan la agenda de varios funcionarios, pero también en esta área ha habido polémica en las últimas horas. ¿De qué estamos hablando? Nos conectamos con Omar Hernández para que nos cuente. Omar, buenas tardes, adelante. Hola Carolina, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues ha sido bastante movido el tema político, sobre todo en este caso del tema de Venezuela. La canciller y vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez, ha dicho que son inaceptadas las declaraciones que ha dado el presidente del Congreso en torno al movimiento, de lo que se fijó en el Congreso de la República y la carta enviada a la Asamblea Nacional de Venezuela. Recordemos que ayer el jefe del Estado dijo que él, mientras sea el presidente de la República, pues no va a reconocer a Nicolás Maduro como el jefe del Estado del vecino país. Siguen las reacciones del alto gobierno tras la iniciativa del Congreso de la República de restablecer relaciones con Venezuela, en diálogo con la asamblea de ese país. La más reciente reacción es de la vicepresidenta y canciller. Que fue una equivocación, claro, del presidente del Senado y que ya el propio presidente del Senado ha hecho una declaración corrigiendo ese error que desafortunadamente se cometió. Y horas antes, en plena visita del secretario de Estado de Estados Unidos a Bogotá, el rechazo fue vehemente por parte del presidente de la República. Como presidente de la República y como quien lidera las relaciones internacionales, nosotros seguimos en el multilateralismo construyendo, en la democracia construyendo, pero no vamos a dejar de levantar nuestra voz contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. La decisión del Congreso colombiano quedó aprobada en plenaria y luego consignada en una carta que le enviaron a la Asamblea Chavista. Se propone la creación de una comisión parlamentaria binacional que trabaje sobre la normalización de las relaciones comerciales y diplomáticas entre ambos países. El problema es que la asamblea del país vecino no ha sido reconocida oficialmente por medio centenar de naciones en el mundo, igual que ocurre con el régimen de Maduro. La proposición 34, aprobada el día de ayer en la plenaria del Senado, de ninguna manera sustituye las facultades constitucionales del manejo de las relaciones internacionales en cabeza del presidente Iván Duque. Por su parte, Nicolás Maduro celebra la invitación del Congreso colombiano. Colombia y Venezuela tenemos que resolver nuestros problemas en paz. Tenemos que regularizar, normalizar las relaciones comerciales, productivas, económicas. Tenemos que normalizar las relaciones consulares, las relaciones diplomáticas. La Constitución colombiana establece que las relaciones internacionales recaen sobre el jefe de Estado y la Cancillería. Bueno, y cambiando de tema, hoy se cumple el segundo día de visita oficial a Bogotá del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony, donde precisamente él se reunió con la canciller tratando tema binacional, lo que es la política diplomática, pero también lo que es la apuesta de cara a las relaciones binacionales en materia comercial, las estrategias para la reactivación económica. Pero hay algo que llamó la atención precisamente del secretario de Estado y le dijo al gobierno nacional que es importante que haga presencia en esas regiones rurales del país donde se ha generado violencia. Nuestra cooperación es fortalecer las fuerzas del orden y reducir la violencia, especialmente en zonas rurales del país que han sido desatendidas y, como lo hemos mencionado, pues hay poca presencia del Estado. El núcleo de todo esto son los derechos humanos para mejorar la capacidad de los fiscales y los jueces y otros actores claves para asegurarnos que haya rendición de cuentas y si hay violaciones a los derechos humanos. A su turno, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez dio las declaraciones a los medios de comunicación en torno al trabajo que viene desarrollando la fuerza pública en las diferentes regiones del país y de todos modos aceptó que de todos modos el trabajo que se viene adelantando por parte del gobierno nacional, del Estado propiamente, para poder ejercer la presencia en los diferentes rincones del país. Apenas el 24% de los colombianos viven en las zonas rurales. Eso nos muestra el desafío enorme que tiene Colombia
lograr presencia del Estado en un territorio en donde la parte tierra significa ese millón, casi 200.000 hectáreas, y en donde tenemos que lograr que esa presencia del Estado signifique más legalidad, más institucionalidad. En este momento, entonces, en ese encuentro binacional se desarrolla unas diferentes mesas técnicas donde se trata temas ambientales, económicos y de diferentes índoles, precisamente para llegar a dar una conclusión en horas de la tarde. Información por el momento desde el centro de Bogotá. Omar Alejandro Hernández, RTVC Noticias, conectados 24/7. Omar, muchas gracias por la completa información. Y ante la cercanía del 31 de octubre, las autoridades de salud empezaron ya a publicar medidas de prevención y a controlar el expendio de dulces. En Bogotá, por ejemplo, más de 750 kilos de alimentos y 330 litros de bebidas han sido decomisadas. La Secretaría de Salud ha realizado a la fecha 100 operativos de vigilancia sanitaria en 19 localidades del distrito, en los que ha verificado las condiciones de almacenamiento y estado de alimentos como dulces, galletas, postres, jugos, chocolates, entre otros. La entidad distrital hace un llamado para adquirir estos productos en sitios confiables y revisar las fechas de vencimiento y empaques de los productos. Las principales razones por las cuales han sido decomisados es aspectos relacionados con el etiquetado de los productos, no disponibilidad o no observancia de registros, del registro INVIMA, el registro que permite la venta de estos aspectos. En las últimas horas fue capturado José Facundo Castillo, gobernador de Arauca, acusado de peculado, concierto para delinquir y contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Esto debido a la compra de un avión ambulancia en 2014. La aeronave costó más de 8.900 millones de pesos. Castillo también está siendo investigado por la Fiscalía por financiar grupos armados ilegales para su protección personal en el departamento. 26 personas fueron capturadas por el ejército en 3 operativos en el Magdalena Medio y en Santander. Estas personas son responsables por robo y microtráfico, entre otros delitos. Duro golpe a la delincuencia en Santander. El ejército junto con la policía desarticularon varias bandas delincuenciales. Queremos presentar 26 capturas y la desarticulación de 3 grupos de delincuencia organizada que se han venido desarrollando. En el municipio del Socorro fueron capturados 9 miembros de la banda Los Pitufos, dedicados al microtráfico. En Piedecuesta también desintegraron las bandas Los Calvos y Los Natucho, sindicados por delitos de extorsión, homicidio, fabricación y distribución de droga. 12 personas fueron capturadas. Con estas 3 desarticulaciones podemos mostrar un trabajo interinstitucional que está orientado a desarticular los diferentes grupos de delincuencia organizada que vienen afectando la percepción de seguridad en Bucaramanga, en el área metropolitana y en todos los municipios del departamento. En el sector de San Pablo, sur de Bolívar y Yondó, capturaron 5 personas dedicadas al hurto, microtráfico y extorsión. Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General. A través de un comunicado, el ELN se atribuyó los atentados registrados en la madrugada del miércoles en Cúcuta y Villa del Rosario, norte de Santander. En 5 cámaras de fotomultas fueron instalados explosivos. Según el grupo armado ilegal, el ataque a esos dispositivos se dio porque presentaban anomalías en su funcionamiento y perjudicaban a la comunidad. Las autoridades siguen en la búsqueda de los explosivos robados en una mina de San Cayetano la semana pasada para evitar posibles atentados. Y Bogotá recibió un refuerzo para su seguridad. 500 policías más llegaron a desempeñar labores de inteligencia e investigación criminal. ¿Qué dijeron las autoridades en la presentación del nuevo pie de fuerza para la capital del país? Juan Sebastián Amaya, buenas tardes. José Fernando, televidentes, muy buenas tardes. Pues estos nuevos 500 policías que se suman al pie de fuerza de Bogotá serán distribuidos de la siguiente manera: 400 para labores de investigación criminalística y 100 más para labores de inteligencia. El distrito y el gobierno fueron claros en el objetivo de estos uniformados: la detección y la captura de los miembros de al menos 30 bandas delincuenciales que operan en Bogotá y que ya están siendo identificados por las autoridades. Estos 500 policías se suman a los 1.500 que ya recibió la capital en agosto de este año. La alcaldesa de la ciudad, Claudia López, agradeció esta colaboración institucional y también habló sobre los próximos refuerzos en la seguridad de la capital. Celebramos también que muy pronto
A finales de este año tendremos también un refuerzo de 1.000 nuevos policías para vigilancia, para reforzar la actividad de los cuadrantes, de los barrios, de los frentes de seguridad. El objetivo de aquí en adelante y anualmente es que al menos 1.500 uniformados lleguen nuevos a Bogotá. Y en otra información, en estos momentos en el Archivo de Bogotá se está realizando la audiencia pública para analizar la situación de los 600 o más de 600 indígenas en Vera que están asentados en el Parque Nacional hace aproximadamente 3 semanas. La exigencia de estas comunidades es que se instale una mesa oficial de diálogos con el distrito y con el gobierno para solucionar la situación. Seguiremos atentos a cualquier desarrollo o información que se produzca en esta audiencia. Desde el centro de Bogotá, Juan Sebastián Amaya, RTVC Noticias, conectados 24/7. Juan Sebastián, gracias. Las fuertes lluvias y los vientos fueron causa de varias emergencias en Oiva, Santander. 5 viviendas quedaron sin techo y la vía nacional entre Oiva y Bogotá estuvo inhabilitada durante 5 horas por una valla que no resistió el vendaval. En Santander las lluvias han aumentado hasta 40%. La recomendación para todo el país es que los habitantes estén en alerta máxima ante las constantes precipitaciones. Y seguimos con lluvias. En Cajicá colapsó el alcantarillado y 19 puntos quedaron en condición crítica luego de las precipitaciones de anoche. Varias calles principales y secundarias resultaron afectadas y al momento aún hay algunas inundaciones que retrasan la movilidad vehicular y el paso peatonal. Más de 2.000 comerciantes informales del centro de Barranquilla serán reubicados en el barrio La Loma gracias a la construcción de una galería comercial de 18.000 metros cuadrados conectada con el gran malecón del río. Esperan que el nuevo proyecto sea una realidad en el primer semestre de 2023 para que los comerciantes puedan ofrecer su mercancía en mejores condiciones laborales y los clientes puedan tener acceso a los vendedores estacionarios. La Contraloría suspendió los términos de responsabilidad fiscal del proceso de Hidroituango. La decisión fue tomada luego de que María Eugenia Ramos, exsecretaria de Planeación, una de las condenadas en primera instancia, alegó falta de garantías para defenderse. Ante la recusación, el Consejo de Estado tiene la palabra para decidir si la condenan. Sin embargo, el presidente Iván Duque insistió en que la entrada en operación de la hidroeléctrica no puede tener más demoras. No podemos tener un solo retraso, una sola demora que ponga en riesgo la entrada en vigencia de un proyecto que puede llegar a representar la más grande oportunidad de generación y al mismo tiempo de transmisión cuando entre su energía a ser distribuida en el territorio colombiano. Por crisis migratoria, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, solicitó cupos en Necoclí y Acandí para movilizar de manera segura a los migrantes. Durante el encuentro de defensores del pueblo que se lleva a cabo en Cartagena, Camargo aseguró que es necesario establecer de manera permanente una ruta humanitaria que permita proteger la vida de los migrantes. El funcionario también advirtió que en los recorridos que hacen estas personas, los grupos armados al margen de la ley están reclutando de manera forzada a menores de edad, por lo que convocó a instituciones en derechos humanos para contrarrestarlo. Santander extendió la fecha de pago al impuesto vehicular departamental. Además, hasta el 31 de diciembre tendrán plazo los morosos para pagar impuestos del año 2020 y años anteriores. Los deudores tendrán hasta 80% de descuento. Cerca de 29.000 personas se han puesto al día con sus obligaciones aprovechando estas oportunidades. Tenga en cuenta que puede pagar sus impuestos en la línea ingresando a la página www.santander.gov.co. El gobierno español, a través de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, rechazó la pretensión de suspender la entrega de Hugo El Pollo Carvajal a Estados Unidos. El abogado del detenido buscaba demorar el proceso de extradición bajo una supuesta colaboración con la justicia española. La Organización Panamericana de la Salud trabaja con la principal agencia de salud pública de los Estados Unidos para desarrollar una prueba diagnóstica que detecte al mismo tiempo COVID-19 y la gripa. Este avance optimizaría la vigilancia de las dos enfermedades. Panorama mundial de la lucha contra el coronavirus en RTVC Noticias.
En China preocupa la aparición de un nuevo brote de coronavirus. El gobierno canceló más de un centenar de vuelos, cerró varios colegios e intensificó las pruebas después de 5 días continuos de ascenso en contagios. India superó las 1.000 millones de vacunas contra la COVID-19 aplicadas. Es el segundo país tras China en lograr esta cifra. Más de 700 millones de personas recibieron una dosis, mientras que 300 millones tienen el cuadro completo. La tercera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech tiene un 95,6% de eficacia. La cifra fue publicada después de realizar ensayos de fase 3 en 10.000 personas con más de 16 años. Los resultados serán presentados ante las autoridades reguladoras lo antes posible. Investigadores del Instituto Pasteur de Francia encontraron patógenos similares al coronavirus en murciélagos en Vietnam. Se hallaron 3 clases de virus, situación que refuerza la hipótesis de su origen animal. Esto es una alerta por posible nueva pandemia. El expresidente estadounidense Bill Clinton publicó en sus redes sociales un video en el que habla de su estado de salud después de ser internado por 6 días en una clínica de California. El exmandatario sufrió varios problemas de salud desde que dejó la Casa Blanca en 2001. Estoy muy contento de estar de regreso en casa. Estoy bien, en el camino hacia la recuperación, pero quiero recordarle a todos, tómense el tiempo para escuchar su cuerpo y cuídense mucho. Varios periodistas fueron agredidos por talibanes en medio de una manifestación de decenas de mujeres en Afganistán. La marcha en pro de los derechos de la mujer transcurría sin problemas hasta que los milicianos golpearon a los reporteros. Utilizaron los rifles, los puños, las patadas para sacar a los comunicadores del sitio. Las mujeres fueron atacadas verbalmente en varias ocasiones. Una explosión en China dejó 3 muertos y 30 heridos. El epicentro fue un hotel en Shenyang. La causa fue atribuida a desperfectos en las tuberías que transportaban gas. El gobierno chino está renovando la infraestructura que tiene más de una década. Otra explosión similar mató 25 personas hace 4 meses en un mercado chino. Corea del Sur lanzó su primer cohete espacial. Fue un éxito parcial tal vez, ya que no alcanzó el segundo objetivo de la misión. El vehículo netamente coreano llamado Nuri despegó desde la estación Gojeong y también en minutos se elevó hasta los 600 kilómetros. Infortunadamente no se completó la misión porque debía simular la puesta en órbita de un satélite de 1,5 toneladas y allí falló. Corea del Sur lanzaría una sonda para la órbita, hacia la órbita lunar en el año 2022. Es tiempo de que hablemos de deportes, así que bienvenidos. Independiente Santa Fe se coronó campeón de la Superliga tras vencer al América de Cali con un marcador global. Atención a esto, 5-3. El equipo capitalino logró su 4º título en este certamen. El partido inició con Santa Fe arriba en el global 2-1, pero en el minuto 11 este zurdazo de Carlos Sierra, inatajable para Leandro Castellanos, ponía la paridad en la serie 2-2. En el minuto 33 llegaría este centro de Carlos Sánchez, Joel Graterol que despeja y el que caza el rebote al borde del área es Juan Sebastián Pedrosa para poner la pelota en el ángulo y el 1-1 en el partido. Iniciando el segundo tiempo, al minuto 46 llegó esta jugada del local, Velázquez para Pedrosa, Pedrosa nuevamente para el 10 y define cruzado perfecto el volante cardenal para poner el 2-1. En el minuto 77, Dairon Mosquera que aparece en el costado oriental. Centro para Dinolis y golazo del panameño, quien cabeceó sin marca. Y finalmente al minuto 91, Adrián Ramos descontaría desde el punto penal, pero no había tiempo para más. Victoria de Independiente Santa Fe que levanta su 4ª Superliga. Los títulos de 2013, 2015, 2017 y 2021 lo hacen ser el más campeón de la competencia. De otro lado, Deportivo Pereira se convirtió en el primer finalista de la Copa Colombia tras imponerse en la serie de semifinales ante el Deportes Tolima. Hoy se va a conocer si su rival será Atlético Nacional o Deportivo Cali. El marcador se movió rápido en el Hernán Ramírez Villegas. Al minuto 13, Anderson Plata convirtió el primer tanto, pero después de una tormenta eléctrica que sacudió los ánimos locales, Pereira empató y ¿quién más sino Wilfrido de la Rosa? Desde los 12 pasos se definió al finalista. Castaño atajó el tercer cobro pijao y Pereira anotó los 5, llegando a su primera final de Copa Colombia. Esto es un logro bastante grande, nosotros lo sabemos. Lo que se está consiguiendo
es muy importante para la vida de cada uno de los muchachos. Hoy los matecañas conocerán a su rival. Nacional y Deportivo Cali se enfrentarán en el estadio Atanasio Girardot en un partido en el que Dudamel no podrá contar con Teófilo Gutiérrez. Tenemos un lindo reto por delante, creo que la motivación siempre está cuando alguien viste la camiseta del Deportivo Cali, así que bueno, todo depende de nosotros. La serie entre verdolagas y azucareros está empatada a 2 goles y el duelo será a las 8 de la noche. Atención a esto, el tenista serbio Novak Djokovic deberá estar vacunado si es que quiere jugar la edición 2022 del Australia Open. Recuerden, tiene él el título, lo obtuvo este año, pero así se lo confirmó el ministro de Migración de Australia, Alex Hawke, quien aseguró que el número 1 del mundo deberá sí o sí tener el completo esquema de vacunación contra el COVID-19 si es que quiere defender su corona en el primer Grand Slam de la temporada. Por su parte, no le afirmó al diario serbio Blic que no va a revelar su estado de salud, si ha sido o no vacunado, que eso es un asunto privado y una consulta inapropiada. La gente va demasiado lejos al tomarse la libertad de hacer preguntas y juzgar a una persona, palabras textuales que utilizó el serbio, lo que deja serias dudas sobre su participación en el torneo. Hernán Darío Gómez fue presentado oficialmente como entrenador de la selección de Honduras. El técnico colombiano expresó que su principal objetivo es llevar a la bicolor al próximo mundial. Veamos cómo fue la presentación del bolillo. ¿Sabe qué? No hay selección que gane si no los tienen a ustedes unidos con nosotros. Pero unámonos y ayúdennos a unir. No sé si vamos a ganar o no vamos a ganar, si vamos a clasificar o vamos a clasificar, pero que veamos una selección que se entregue por el país, que eso nos va ayudando a la cabeza. Un abrazo y gracias por venir. Cierro mi sección con esta noticia que estaba pendiente saber cuál era el desenlace, pues la Fiscalía francesa pidió 10 meses de cárcel para Karim Benzema en el recordado caso Balbuena. El delantero del Real Madrid está procesado por presunto chantaje al futbolista Mathieu Balbuena. Además de los 10 meses de prisión condicional, la Fiscalía está pidiendo que se le imponga una multa de 75.000 euros al atacante de la selección francesa, que se vio involucrado, recuerden ustedes, en este escándalo luego de supuestos chantajes que él y otras 4 personas habían infundado al futbolista Mathieu Balbuena, en el que le amenazaban con publicar un video sexual grabado en 2014. La defensa de Benzema intenta demostrar que el jugador solo intentaba aconsejar a su ex compañero de selección para que pagara el monto del chantaje, mientras que la parte acusadora pretendía que Karim pagara 5 años de cárcel. La decisión de la justicia francesa se conocerá este viernes. Y es tiempo de que hagamos una pequeña pausa, pero los invitamos para que sigan disfrutando de RTVC Noticias. Ya volvemos. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. El próximo tesoro olvidado es el cementerio de Guatavita. Estamos aquí porque debajo de estas aguas está hundido el pueblo de Guatavita. O mueres enterrado o vives ahogado. La historia del niño es que al papá no le gustaba compartir el agua de la quebrada que pasaba por la finca. La historia de 6 sitios emblemáticos será revelada en Tesoros Olvidados, capítulo 2, viernes 22 de octubre, 9:30 de la noche, por Señal Colombia.